Hola a todos. En primer lugar, queríamos pediros, las 3 miembros del grupo, un poco de paciencia porque al ser 3, pues la exposición va a ser un poquito más larga que las otras 2 que hemos visto y escuchado. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo de forma que resulte amena y por lo menos entretenida. El tema que hemos escogido para hacer el trabajo es el lenguaje sexista en los medios de comunicación. Hemos escogido este tema porque nos parece un tema de actualidad, un tema bastante importante y un tema pues que hoy en día está muy presente en la vida de todos, en mayor o menor medida, quizá no nos demos cuenta, pero está muy presente en toda la sociedad. Yo voy a empezar haciendo una introducción y explicándoos algunos conceptos para que luego ya os sea más fácil introduciros y seguir las explicaciones de mis otras 2 compañeras. El primer tema que voy a explicar, el primer concepto que voy a explicar es el de sexismo lingüístico. Un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que, debido a su forma, es decir, a las palabras que utiliza y cómo las entrelaza, y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo. Cuando la discriminación se debe al fondo, estamos incurriendo en sexismo social. Es importante distinguir estos 2 conceptos porque muchas veces tendemos a confundirlos y, aunque sí que están ligados, no significan lo mismo. Lo vemos ahora con 2 ejemplos. En la frase "las mujeres son menos inteligentes que los hombres", estamos incurriendo en sexismo social, ya que estamos poniendo a las mujeres un escalón por debajo de los hombres, pero no en sexismo lingüístico. En cambio, la frase "los varones y las hembras son inteligentes por igual", no incurrimos en sexismo social, ya que situamos a las mujeres a la misma altura que los hombres, pero sí que incurrimos en sexismo lingüístico, ya que deberíamos de utilizar el término mujeres en lugar de hembras. Hay 2 formas de sexismo lingüístico: el sexismo léxico, en el que se incurre por utilizar ciertas palabras que se pueden identificar aisladamente, y el sexismo sintáctico, que ocurre cuando la discriminación se debe a la forma de construir la frase. Esta última forma de sexismo es la que nos interesa. Y dentro del sexismo sintáctico distinguimos 2 tipos: la óptica de varón y el salto semántico. La óptica de varón la vemos en la siguiente frase: gente que solo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz. Aquí se ve la óptica de varón en el término gente, ya que engloba solo al colectivo de varones. Un ejemplo de salto semántico es la siguiente frase: los ingleses prefieren el té al café. Punto. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. ¿Qué ocurre aquí? Que en la primera frase el término ingleses engloba a todo el colectivo de personas, pues se produce un salto semántico, y en la segunda frase solo engloba al colectivo de los varones. Bueno, ahora os voy a explicar el término androcentrismo, que igual no suena mucho, pero quizá lo oigáis más adelante en las exposiciones de mis 2 compañeras. Ocurre muy habitualmente que los hombres escriben textos, los leen o los recitan, olvidando que estos textos y su mensaje puede ser recibido también por mujeres. ¿Qué pasa? Que se excluye el sexo femenino y eso solo van dirigidos a los hombres. El androcentrismo lo vemos hoy en día en el periodismo. Muchas veces nos encontramos con artículos que, sobre todo en economía, de empresarios que invierten en bolsa y que montan empresas. Todos son empresarios, economistas, pero hombres. ¿Qué pasa? Las mujeres también nos afecta por igual ese tema. Entonces es algo importante, algo que hay que, en cierto modo, cambiar para intentar hacer un periodismo con enfoque de género, y que se tenga en cuenta que un tema puede afectar de igual manera a los hombres que a las mujeres.
Otro error en el que incurrimos mucho, error porque simplificamos, es el de usar el masculino genérico, ya que posee un valor englobador, pero claro, implica el olvido de otras opciones que posee nuestra lengua y que son igual de válidas. Además de apartar totalmente el femenino, hay otro problema, es el de la ambigüedad. Nosotras, para hacer el trabajo, vimos un documental que era muy interesante, se llamaba La Receta y trataba sobre el uso del lenguaje en los restaurantes. Y luego al final del documental le preguntaban a los camareros y camareras, cuando leían un anuncio en el que ponía "se busca camarero", ¿qué interpretaban ellos? Y muchas chicas reconocían que ellas, al ver un anuncio en el que pone "se busca camarero", pasaban de anuncio, porque intuían que solo se buscaban camareros hombres. Entonces, pues eso no queda claro. Lo mismo ocurre con el término hombre usado para englobar a las mujeres y a los hombres. Por ejemplo, cuando decimos el primer descubrimiento del hombre fue una determinada cosa, estamos dando por hecho que fue un hombre, pero quizá fue una mujer la que lo descubrió y eso ahí no queda claro. Esto se podría solucionar sustituyendo el término hombre por otro término como podría ser humano, que abarcase ya el género femenino y el masculino. Y por último, os voy a hablar de las duales aparentes. A lo largo de la historia, la lengua ha ido reflejando los distintos papeles que desempeñaban hombres y mujeres en el significado de las palabras. Por ejemplo, hombre público significaba un hombre que desempeñaba un alto cargo en la sociedad. Sin embargo, mujer pública significaba, y hoy en día sigue significando, lo que todos sabemos, prostituta, que es un significado totalmente distinto al de hombre público. O, por ejemplo, verdulero. Verdulero hacía referencia al hombre que se dedicaba a la venta de verduras. Pero si miramos la forma en femenino, verdulera hace referencia a una mujer descarada y ordinaria. Esto también pasa con los nombres que describen oficios. Los que se refieren al oficio en femenino siempre es un oficio que está por debajo del que desempeña el hombre. Por ejemplo, un secretario también era un hombre que desempeñaba un alto cargo, pero una secretaria era una mujer que hacía tareas subalternas distintas y de menor nivel. Bueno, y ahora os voy a dejar con mi compañera Elisa, que os va a introducir ya más en lo que es el sexismo lingüístico en los medios de comunicación.